Quiero entonces presentar hoy para esta sesión a Adrián Celentano, que es profesor en Historia, graduado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor adjunto de Problemas de Historia del Pensamiento Argentino y Americano también en la Facultad de Humanidades de La Plata. Investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, también en la Universidad de La Plata, y del Seminario de Historia Intelectual del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, CEDINCI. Además, Adrián tiene una larga trayectoria en proyectos. En este momento está dirigiendo el proyecto para una historia de los intelectuales, un estudio de las revistas y publicaciones editadas por agrupamientos culturales, universitarios y políticos entre 1917 y 1990. Se especializa en historia política y cultural, es un especialista en las políticas culturales del maoísmo en Argentina y en el estudio de revistas como La Argentina a los Libros, que dirigió Beatriz Sarlo entre 1969 y 1976. Publicó, entre otras cosas, el libro 1938, Reforma Universitaria, Higiene Social y Antifascismo en la Universidad de La Plata, Itinerarios, Militancias y Publicidades en torno de las conmemoraciones del 18, en 2019, y junto a María Cristina Torti, La Nueva Izquierda Argentina, Peronismo, Socialismo y Revolución, 1955-1976. Además de muchos otros artículos académicos, como El maoísmo argentino, 1963-1976, libros, revistas y periódicos para una práctica política, en Políticas de la Memoria, justamente esta revista del CEDINCI, donde publicó la última reseña del debate que estamos hoy trabajando, y la crisis universitaria en América Latina y la latinoamericanización de la revista Los Libros, 1969-1976, en la revista Izquierdas, entre muchos otros artículos. La verdad es que el currículum de Adrián es demasiado largo, imposible de mencionar todo aquí. Bueno, como decía, en este encuentro propuse retomar la discusión que suscitó recientemente una crítica que hizo el investigador Marcelo Casals, del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile, al muy conocido por todos nosotros Gilbert Josephs, de la Universidad de Yale, sobre el artículo Border Crossings and the Remaking of Latin American Cold War, en español, El cruce de fronteras y la reconstrucción de la Guerra Fría latinoamericana, que es un estado de la cuestión sobre los trabajos sobre Guerra Fría en América Latina. Porque parece interesante poner en cuestionamiento, tal como hace Casals, el corpus de la bibliografía con el que trabajamos y fundamentalmente cómo ese corpus limita o expande nuestras propias fronteras respecto a la interpretación de lo que fue y significó la Guerra Fría para América Latina. Propongo entonces que Adrián presente el debate y su lectura del mismo, y a continuación podría hacer algunos comentarios al respecto para dar paso luego a los comentarios y preguntas. Muchas gracias. Adrián. Bueno, ¿me escuchan? Bien. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, tanto a Karina Llanelo como a Isabel Cancelli y a todos los miembros de este equipo, de este grupo de discusión. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta intervención. Y quisiera decir, además, que me interesa vivamente el debate de la cultura brasileña. Todo este debate entre Casals y Joseph culmina con una propuesta que ustedes han visto de Joseph, de generar unos espacios de intercambio encabezado por Florencia Garramuño, que justamente fue mi directora en la diplomatura en cultura brasileña, así que anticipo eso porque forma parte un poco de mi diálogo con esta cuestión. Y la verdad es que intervengo en la revista Políticas de la Memoria con este texto breve a propósito de una incitación, de una conversación con Horacio Tarcus y con Karina y con otros colegas del comité editor de la revista. Y entonces decidí proponer algunos cuestionamientos a partir de la polémica que claramente está inscrita en el desarrollo de un campo que tiene un vigoroso desarrollo en los últimos tiempos y que también está acompañado
antes de la pandemia, por cierto, en una vigorosa expansión del LASA en los debates latinoamericanos, el paso de un evento bianual a un evento anual y la multiplicación de los encuentros preparatorios ha convertido al LASA en un espacio de referencia para muchísimos investigadores, y entonces me pareció importante el cuestionamiento que elaboró Casals a un argumento historiográfico como el que plantea Gilbert Joseph en Cold War History, que además tiene otros artículos previos referidos a esos problemas, al estado del campo, y entonces el estado del campo aparece como un problema historiográfico que se transforma también en un problema de las relaciones académicas entre el norte y el sur, ¿no? Y me pareció muy llamativo la argumentación de Casals porque puso un poco el dedo en la llaga sobre algunas cuestiones que me parecen importantes. Seguramente el artículo como ustedes vieron, el artículo de Gilbert Joseph tiene un ambicioso objetivo, ¿no? Recuperar la bibliografía de 20 años referida a la Guerra Fría en América Latina y especialmente incitar a el desarrollo de las investigaciones sobre la Guerra Fría cultural. Y esa invitación es muy importante porque también muestra cómo el planteo de Joseph, siguiendo mucho el planteo de Wester, produjo una renovación en la cual, bueno, por un lado los latinoamericanos quedamos dentro, la Guerra Fría en América Latina queda dentro de una concepción fuertemente transnacional, claramente se dejó de lado o se trata de dejar de lado la idea de que América Latina sea simplemente una playa cubana donde todo se decidió a partir de la relación entre Estados Unidos, protagonizada especialmente sobre Cuba, ¿no? Y también esa incitación a pensar la Guerra Fría dentro de procesos previos y procesos fuertemente endógenos. Claramente en esto están de acuerdo Joseph con Casals, esto es algo saludado también por Bani Petinat, digamos, me parece que allí hay un terreno muy fértil y claramente Joseph es un creador, digamos, y un fuerte impulsor de esta perspectiva. También me pareció muy interesante que tanto el artículo de Joseph como la respuesta de Casals iluminan o incita mucho a pensar la instancia ideológica y el flujo de los intelectuales y la participación de los expertos en la circulación de la Guerra Fría, en el análisis de la recepción de la Guerra Fría en América Latina, pensar los flujos multidireccionales, pensar también que hay avances y retrocesos, y en ningún momento perder de vista que existen lógicas imperialistas en la historia latinoamericana en el contexto de la Guerra Fría. Ahora, el planteo crítico de Casals, ¿no? Fuertemente señala que mientras lo que se recupera en el campo historiográfico sería la agencia que tienen los latinoamericanos dentro del contexto de la Guerra Fría, justamente esa agencia, la producción intelectual, es claramente, ostensiblemente dejada de lado en el aparato bibliográfico que cita Gilbert Joseph, ¿no? Y allí señala, como todos ustedes habrán visto, ¿no? Una fuerte asimetría donde prácticamente el 80% de las referencias son para autores del norte global y menos del 20% en español y la producción en portugués no existe dentro del argumento de Joseph, ¿no? Ahora, también se podría, de la lectura del texto original de Joseph surge que más de unas 40 y pico de referencias son al propio Joseph y otras 40 a Greg Grandin o a su trabajo con Grandin y Spencer, con lo cual más concentrado se torna el espectro bibliográfico al que apela Joseph. Y creo que eso también irrita a los investigadores del campo que han producido mucho conocimiento en torno a estas cuestiones, ¿no? Y me parece que también hay otra crítica importante a la utilización del concepto de las zonas de contacto, que es algo que se comparte, pero que hay una multiplicidad, hay muchas más zonas de contacto y que muchas de ellas escaparían a la lógica de la Guerra Fría. Y un interés claro,
parte de Casal, que esto también comparte con un texto de Aldo Marchesi, bastante conocido, del 2015, ¿no? De la importancia de la historia reciente y del análisis de la radicalización de las izquierdas y de la nueva izquierda a nivel continental, y recuperar lo que está producido también a nivel local y nacional para pensar la lógica en que funciona la Guerra Fría dentro de América Latina. Estos tres argumentos de Casal son importantes, están marcados también por una inspiración, llamémosle, postcolonial, ¿no? de crítica a la hegemonía de los saberes por parte del norte global. Por supuesto que Casal rechaza la idea de que él está pidiendo la cuota latinoamericana, pero en parte eso existe, ¿no? Hay algo de reclamo en ese punto, y no me parece necesariamente ilegítimo que reclame que se lea y que se cite la producción. Pero en ese punto Casal intenta digamos, no salirse de la exigencia de un buen nivel académico en el desarrollo de las investigaciones. Aquí voy a hacer una digresión, digamos. Yo creo que cuando uno lee el artículo de Casal, de Joseph original, el primero, puede parecer un poco fuerte que solamente tienen alto perfil aquellos que están en las universidades a las que él asiste o que están relacionadas con la Torcuato Di Tella en Argentina y con el centro mexicano. Sin embargo, también hay que reconocer, quizás lo digo yo desde la universidad y de lo que conozco en el campo de la historia reciente, que suele ocurrir que aparecen tesis de doctorado y de maestría en las que hasta en los títulos figura la Guerra Fría, pero luego la Guerra Fría es un mero contexto y no hay trabajo sistemático de precisiones conceptuales sobre cómo funciona. Si, por ejemplo, si un ministro del Interior de un gobierno peronista se declara fascista, se lo mete dentro de la Guerra Fría, pero no se explican cuáles son las conexiones entre ese ministro del Interior y la Guerra Fría en sus significaciones, en sus prácticas efectivas, digamos. Suele ocurrir que si vamos a reclamar vamos, como si yo formara parte de esta persona del plural, no me incluyo, pero digo, si se va a reclamar ese reconocimiento, también se torna lógica la objeción explícita de Joseph de que tienen que ser obras de alto nivel y que tienen que tener precisión conceptual. Y también me pareció interesante en el debate, sigo con esta digresión, un reclamo de que la producción de nuevo conocimiento histórico tiene que estar ligada al pensamiento de los archivos, a la formulación de nuevas preguntas teóricas, y que eso no se puede soslayar a la hora de entrar en el debate. Eso me parece algo exigido por Joseph y reconocido por Casal, que con los debidos reparos, dadas las asimetrías materiales, me parece que debe ser considerado, por lo menos a mí me parece que es válido el planteo en ese aspecto de Joseph, o el reclamo que le hace. También objeta Casal que la mayoría de los autores citados son quienes escriben en inglés y están ligados a los espacios académicos que prioriza Joseph. Y también señala algo que me parece que es, por lo que dije antes, bastante notable, que existe una narrativa hegemónica hemisférica, ¿no? Digamos, que hay una narrativa hegemónica. Y eso es algo rechazado por Joseph y creo que por los mecanismos que describe Casals y que estaba comentando, en parte puede plantearse que existe esa narrativa hegemónica. Después voy a dar algunos detalles sobre algunos procesos que me parecen importantes. La otra cuestión que me parece relevante en el planteo de Casals y de Joseph, que es que recuperan muchos de los planteos que formuló en el libro Marina Franco y Benedetta Calandra, especialmente alrededor de las objeciones de Eduardo Rey Tristán, ¿no? Digamos, hay ahí una serie de señalamientos de Rey Tristán acerca de que la Guerra Fría solamente vino a juxtaponerse, a sobreimprimirse sobre procesos que eran anteriores, exteriores y no necesariamente reducibles a la Guerra Fría. Y me parece que la insistencia en ese libro y en otras intervenciones
acerca de la diversidad de cronologías, acerca de cómo la Guerra Fría en realidad se imbricó sobre otras lógicas y otros enfrentamientos, la crítica del panamericanismo entre ellos, ¿no? La necesaria, creo que es importante, algo que hemos discutido también a partir de los textos de Karina, que es que la necesaria, el reconocimiento de la autonomía relativa de aquellos autores intelectuales que están ligados o estuvieron ligados, sea a la central del Congreso de la Libertad de la Cultura o al aparato cultural de los partidos comunistas y de la Unión Soviética, ¿no? Me parece que allí también hay un elemento que tendría que ser más desarrollado, y hay algunas cuestiones que plantea Casals acerca de cómo se pierde de vista la importancia de las reconstrucciones que se están produciendo en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, respecto de la cultura de izquierdas y de los procesos de circulación de ideas que están por fuera de la Guerra Fría o que tienen una relación divergente y específica con respecto a la Guerra Fría, digamos. El trabajo original de Gilbert Joseph omite de una manera muy llamativa a buena parte de la política editorial del siglo XXI, e inclusive también omite a trabajos que son muy rigurosos, como el caso de Sorá, sobre las investigaciones sobre el Fondo de Cultura Económica y sobre el desarrollo del siglo XXI. E inclusive, a lo largo del debate, si bien es sumamente importante, digamos, no subordinar la esfera ideológica y el campo de acción de los intelectuales a la estructura económica, que fue uno de los problemas más difíciles de resolver, que nos llevó la investigación historiográfica de la historia social, ¿no? Cierto determinismo, cierto economicismo, ¿no? Me parece que hay una, digamos, se pierde una importante incidencia de las obras que reconstruyen la historia intelectual, que reconocen otros centros, ¿no? Como el caso de las investigaciones sobre el campo psicoanalítico, psiquiátrico, que es el que trabajan Hugo Besetti, y el campo que trabaja también Alejandro Dagfal, donde lo que han reconocido, lo que han identificado es un flujo muy complejo entre países como Argentina, países de Sudamérica, con Francia y en mediación con la Unión Soviética, y con el campo de discusión de la salud mental en Estados Unidos. Esas obras no figuran dentro del mapa trazado por Gilbert Joseph, a pesar de que son los estudios que con más detenimiento han intentado establecer las específicas relaciones entre un campo como el de la salud mental con un campo como el de la psicología y el de la psiquiatría, desarrollados durante el momento candente de la Guerra Fría, ¿no? Entre fines de los años 40 y comienzos de los 50. Y me parece que allí esa omisión tiene que ver justamente con que hay un problema en el recorte, en la incitación valiosa, que es muy importante a recuperar el papel de los intelectuales y de los expertos, de los mediadores, ¿sí?, que operan entre la Guerra Fría y los países latinoamericanos. Ahora bien, esos mediadores, intelectuales y expertos que están presentados, como el caso de los médicos, de los cuerpos de paz, de los científicos, llama la atención que no incluyen a mediadores culturales que quienes investigamos sobre la historia intelectual de América Latina los reconocemos como centrales, que son los docentes universitarios, los profesores, los críticos literarios, que han ocupado un papel destacado como mediadores, y además, cuando uno registra quiénes fueron los que agitaron la Guerra Fría desde el lado de la izquierda y que estuvieron ligados, sea a la Unión Soviética, sea a la República Popular China o sea a Cuba, en su mayoría están ligados al desarrollo de esas disciplinas que no aparecen enfocadas centralmente en el mapeo que nos propone Joseph. Y aquí creo que Casals tampoco lo recupera demasiado, porque medio como que se carga de que si uno toma mucho de la teoría de la dependencia o pone mucho a los economistas y a los sociólogos
desarrollistas y dependentistas, volvemos a caer en las garras del economicismo determinista y nos perdemos la autonomía relativa de los intelectuales. Pero en realidad, reponerlos e incluirlos, lo que ocurriría sería que bascularía, me parece a mí, el eje desde la centralidad de los Estados Unidos hacia Europa e introduciría de otro modo la relación con la cultura de izquierdas de la Unión Soviética, pero especialmente con las apropiaciones de la cultura de izquierda del marxismo, también de la República Popular China, pero también de todas las disidencias que hubo dentro del marxismo, el anarquismo, el trotskismo y demás, que fueron muy importantes en el campo intelectual de las grandes, ciudades de América Latina. Y en ese sentido, me parece que una discusión me llamó la atención en los mapeos que el escaso reconocimiento a la iluminación que produjo entre los intelectuales latinoamericanos y muchos de los expertos invocados la obra como la de franceses como Jean-Paul Sartre, ¿sí? O inclusive que Frank Fanon ni siquiera es mencionado en el debate, en el mapeo, ¿sí? Sí está dentro de algunas de las obras que son citadas, pero los flujos entre la relación sur-sur está muy poco reconocida dentro de lo que se profesa como debate en esta polémica. No sé cómo estoy de tiempo, pero quería señalar algunas. ¿Está bien? Bien. Me parece que también hay una serie de valoraciones por parte de Casals sobre Vanim Petinat del libro La historia mínima de la Guerra Fría, que me parece un libro muy interesante, muy didáctico y además muy útil como un mapeo y con su introducción, ¿no? La presentación del argumento de Petinat sobre esa doble ruptura, ¿no? Que hace muy sólido el argumento al plantear que, bueno, como vieron ustedes, entre el 45 y el 50 se habría producido una doble ruptura con esta instalación de un sistema interamericano que haría entrar a todos los países latinoamericanos, a todos los países de Latinoamérica dentro de la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y por otra parte que los Estados Unidos habrían intentado controlar, desarticular, frenar el proceso creciente de industrialización por sustitución de importaciones, con la consiguiente modernización y urbanización de los países latinoamericanos, y que esa política norteamericana habría marcado justamente la entrada de la Guerra Fría porque Estados Unidos había fuertemente apoyado los sectores conservadores y tradicionales en América Latina en detrimento de este proceso de modernización. Esa doble ruptura, ¿no? Externa e interna debería ser articulada por las investigaciones y de ese modo sería más fructífero el modo de iluminar la Guerra Fría, especialmente la Guerra Fría cultural y el papel de los intelectuales y los expertos. Me parece que ese aporte que rescata Casals es valioso y insistiría solamente en que hay una obra que él reconoce, que Vanim Petinat es muy interesante, que reconoce, que es la de Tulio Alperindongui, quien en su historia contemporánea de América Latina también muchas veces llamó la atención sobre la relación de los latinoamericanos con los estadounidenses. Quisiera terminar con esto para no explayarme demasiado, porque me parece importante el rescate del planteo original de Alperín, porque Petinat reconoce un conjunto de producción latinoamericana, y esa producción latinoamericana me parece que también matizaría la afirmación tan tajante de Tania Harmer de que todo está por hacer. Me parece que hay un problema que señala Casals, que es que en ese todo, en la afirmación de que todo está por hacer, queda de lado parte importante y significativa de la investigación latinoamericana sobre muchos de los problemas que se deben renovar poniendo este vector de la Guerra Fría en el centro. Cuando cierro con un par de comentarios,
que tienen que ver con mi interés en investigación. Cuando desarrollé el mapa de la recepción de la Revolución China en Argentina, en un periodo que va desde 1949 hasta 1979, resultó notable que las formas de apropiación de la Revolución China estaban directamente ligadas, por un lado, a la emergencia de un campo intelectual que tenía una relación material decisiva con la construcción de campos editoriales, ¿no? Digamos, había una construcción de un campo editorial, de un dispositivo editor matrizado especialmente por el Partido Comunista Argentino, que formaba parte de un dispositivo editorial transnacional que estaba también integrado con la editorial Progreso y con todo el sistema editor que montó la Unión Soviética, que fueron los primeros promotores de la divulgación de la Revolución China en Argentina y en América Latina. O sea que cuando uno investiga a una pléyade muy importante de intelectuales ligados a la cultura de izquierdas en Argentina, cómo se relacionan con la Revolución China, claramente aparece este dispositivo editorial clave de la Internacional Comunista que señaló Sergei Volikov, ¿no? Que en un trabajo que ha sido traducido al portugués, que está en Edición y Revolución, en el libro de Midori Daecto y Janine Molière, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? El análisis de cómo incidió la Revolución China en la cultura de izquierdas en Argentina y en América Latina forma parte de la disputa claramente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el capitalismo y el comunismo, pero tiene un tercer actor, como es el caso de los chinos, que están también integrados dentro de un aparato editorial y dentro de una circulación ideológica con la Unión Soviética, y que disputan no solamente una orientación para América Latina, para la cultura de izquierdas en América Latina, sino que también disputan una representación de lo que es el tercer mundo en los países europeos. Y eso me pareció que era interesante la reconstrucción, tomar los elementos que provienen del enfrentamiento con la Unión Soviética, pero también ver aquellos que están ligados a la Unión Soviética y tensionados y que tienen también su propia agenda, una agenda y una agencia que para reconstruirlo requiere de los elementos materiales de la historia del libro y la edición. Y por último, con respecto a los expertos y a los intelectuales, volviendo sobre el punto que planteé al principio, ¿sí? Cuando con una colega reconstruimos a un grupo de expertos que son los trabajadores sociales a escala latinoamericana, que es un centro que se llama Centro de Estudios Latinoamericanos del Trabajo Social, encontramos una muy fuerte centralidad de aquellos intelectuales brasileños que se habían radicalizado durante los años 60 a partir de la circulación entre la Universidad de San Pablo y la Universidad de Minas Gerais con la École Normale Supérieure en Francia. Encontramos una muy fuerte determinación de las preguntas ideológicas, de las relaciones con los sectores populares y del pensamiento respecto de la cultura marxista, que estaba ligada a los desarrollos europeos y a una inquietud centrada en cómo los intelectuales y los expertos podían intervenir en los procesos de reforma, los procesos de revolución, como el caso de la Revolución Nicaragüense, o los procesos de transición a la democracia, como el caso de Brasil, ¿no? Y la constitución de este Centro de Investigaciones Latinoamericanos estaba claramente imbuida de una lucha contra los efectos de la Alianza para el Progreso y las políticas norteamericanas. Pero más que la disputa contra la Alianza para el Progreso, lo que emerge con mucha fuerza en los años 70 es la presencia de las organizaciones alemanas, como la Fundación, la Adenauer, la Fundación contra la Adenauer, que financió y promovió plataformas de investigación de centenares y tal vez miles de investigadores del trabajo social que ejercían las políticas públicas, que disputaban las políticas públicas en América Latina entre 1976 y 1983. Con lo que encontramos fue una fuerte vocación, digamos, endogenista en el análisis, protagonizada por aquellos que se habían apropiado de una discusión inserta en la Guerra Fría, pero que estaba muy centralizada en Europa y en la recepción europea de la tensión
entre comunismo y anticomunismo. Por eso me interesaba retomarlo para esta propuesta, para esta discusión, y bueno, y otros temas que, bueno, que podemos seguir después, pero esos me parecen los más importantes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Adrián. Excelente exposición del debate y buenísimos los aportes tuyos propios, tu propia lectura del estado del campo y de cómo, de los problemas que presentan, que se presentan, digamos, para el estudio de la Guerra Fría en América Latina.